Hola familia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy les traigo un nuevo video. Hoy quiero hacer con ustedes un ejercicio simple de puro sentido común para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones y llegar al final a comprender en cierta forma lo que significa, en este caso que vamos a ver, estar agradecido a algo que no tiene sentido. Vamos a comenzar con una frase de Albert Einstein que a mí en lo personal me gusta mucho y que la aplico en mi vida diaria con bastante frecuencia, que es la definición de la locura, cómo Einstein definió la locura. Dice la definición. La definición de la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Eso fue lo que dijo Einstein, que para él significaba la locura. Quiero poneros un ejemplo, un caso práctico, un ejemplo simple, y a partir de ese caso práctico, de ese ejemplo, llegaremos todos a una conclusión. Yo les voy a decir mi conclusión y mi opinión y cada uno de ustedes pues llegará a la que ustedes entiendan según sus valores y según su interés personal. Vamos a tomar una familia hipotética, un padre, una madre y 5 hijos, ¿vale? Ese padre y esa madre tienen la obligación legal y el deber moral de alimentar a esos 5 hijos. Para ello, vamos a usar un caso hipotético también. Estos padres van a tomar un sistema de criar animales para poder alimentar a sus hijos. Se fijaron en un sistema que funcionaba de unos vecinos de criar animales, que en teoría funcionaba, y decidieron aplicarlo también en su casa para alimentar a sus hijos. Comienzan criando vacas, pero resulta que por la falta de experiencia y porque no había pasto, las vacas se mueren por culpa de su inexperiencia y por culpa de la falta de pasto. Se mueren las vacas. Le explican a sus hijos que tienen un problema, que no hay comida, que hay una situación grave, que por favor se sacrifiquen, aguanten y resistan y tengan paciencia, que lo van a volver a intentar. Hacen un segundo intento con algo más fácil, criando cerdos. Pero resulta que por culpa de una enfermedad, los cerdos se mueren y tampoco funcionan. Y estos padres le vuelven a explicar a sus hijos que los cerdos se han muerto, que viene una época difícil, que hay que resistir, que hay que aguantar, que hay que tener paciencia, que lo van a volver a intentar y que ahora sí va a funcionar. Y lo vuelven a intentar efectivamente otra vez con el mismo sistema de criar animales, pero esta vez crían gallinas, todavía más fácil. Pero resulta que por culpa de un zorro que entró en el gallinero y mató todas las gallinas, el sistema tampoco funcionó. Y los padres les vuelven a explicar a sus hijos, que ya estaban pasando hambre, que había que esperar, que había que tener paciencia, que había que sacrificarse, porque el sistema sí funciona. Lo que pasa es que todavía no estaban las condiciones creadas, ellos iban a seguir insistiendo. Y en ese momento, sus hijos que ya tenían hambre y algunos habían perdido la paciencia, pues de los 5 hijos, 2 se van de casa y uno decide pues enfadarse con los padres y protestar y los padres lo encierran en una habitación y de los 2 que le quedan, pues uno le daba igual, era totalmente indiferente y el otro pues medianamente los apoyaba. Los padres deciden explicarle otra vez a los hijos que iban a seguir intentándolo porque este sistema sí funcionaba, porque sus vecinos lo hicieron funcionar y ellos tenían que hacerlo funcionar, y ahora deciden hacerlo con palomas. Vuelven a criar palomas, pero por una tormenta, por culpa de una tormenta, las palomas se mueren todas. Y los padres otra vez le vuelven a explicar a sus hijos que tienen que volver a sacrificarse, que vienen tiempos difíciles y que van a volverlo a intentar nuevamente con el mismo sistema de criar animales. Pudiéramos seguir poniendo ejemplos de animales infinitamente, pero llegados a este punto, cabe preguntarse ¿qué tipo de padres son estos? ¿Qué tipo de padres son? ¿Son unos padres responsables? ¿Son unos padres irresponsables? ¿Son buenos padres? ¿Son malos padres? Evidentemente cada uno de nosotros tendrá una respuesta. Probablemente algunos como yo coincidamos en que como mínimo estos son unos padres bastante irresponsables. Otros pensarán incluso más allá que son malos padres.
También cabría preguntarse si los hijos como hijos deberían estar agradecidos por la gestión familiar que están haciendo los padres. En este momento, un padre pues tiene dos opciones. La primera es cambiar de sistema, abandonar el sistema de criar animales, buscarse otro sistema, desarrollarlo para poder alimentar y mantener a sus hijos. Ese sería un padre, desde mi punto de vista, responsable. Y el otro tipo de padre, el padre irresponsable, que seguiría criando animales infinitamente, tortugas, peces, focas, ballenas, todo lo que fuera. Y seguiría siendo un inepto, un incapaz, un obcecado, un obsesionado, todos esos calificativos que le pudiéramos poner, pero el caso es que los animales se les seguirían muriendo, porque estaría, como dijo Einstein, haciendo la misma cosa, intentando obtener resultados distintos. Y como consecuencia de esta ineptitud, de esta incapacidad y de esta repetición del error, evidentemente, los hijos que se fueron se han salvado, pero el que está encerrado en la habitación y los dos que le quedan fuera, en casa, pues se irían muriendo de hambre poco a poco. Y siempre, 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 en cada una de las situaciones, los padres seguirían intentando y le seguirían explicando a los hijos que por favor se sacrificaran, que ahora sí, que no ha sido por culpa de ellos, que fue el zorro, que fue la tormenta, que fueron las enfermedades, nunca fue por su incapacidad y su ineptitud, y que lo iban a seguir intentando. Esto, familia, es un caso fácil de entender, simple, muy objetivo. Y, insisto, cada uno puede tener su propia conclusión. La mía es que son unos padres irresponsables. Iría un poco más allá, son unos malos padres. Yo, en lo personal, del ejemplo del cerdo, del caso de los cerdos, no hubiera continuado. Cuando se me hubieran muerto los cerdos, hubiera cambiado de sistema con tal de darle una calidad de vida a mis hijos razonable. Una familia es un gobierno en pequeñito. Si cogemos esa familia de una padre y una madre y los ponemos como gobernantes y cogemos esos 5 hijos y los ponemos como pueblo, tenemos el caso de Cuba, exactamente. Si todos llegaron a la conclusión, o muchos de ustedes llegaron a la conclusión de que esos padres eran unos malos padres, eran unos irresponsables, pues lo que les he contado en esa familia es exactamente lo que ha hecho el gobierno cubano con Cuba. Cuando triunfó la revolución, se fijaron en los rusos, en esos vecinos, en esos soviéticos, y intentaron implantar el mismo sistema. Con las vacas, que era la economía que traían antes de 1959, que era enorme, la mataron, la quebraron, y le pidieron un sacrificio, que esperaran, que tuvieran paciencia a nuestros abuelos, a nuestros padres, para volverlo a intentar. Se aliaron a los rusos, a los cerdos, volvieron a intentarlo y volvieron a quebrar. Los rusos, de hecho, quebraron. Y lo volvieron a pedir a nuestros padres, a nuestros abuelos y a muchos de nosotros mismos que volviéramos a tener paciencia, que nos sacrificáramos, que lo iban a volver a intentar con el mismo sistema. Intentaron aliarse a los chinos, a las gallinas, y volvieron a fallar y volvieron a quebrar. Y nos volvieron a decir que tuviéramos paciencia, que nos sacrificáramos, que iban a volver a intentarlo. Y se aliaron a Venezuela, a las palomas. Y una vez más fracasaron estrepitosamente. Y nos volvieron a decir y nos están diciendo que tenemos que sacrificarnos, que vienen tiempos difíciles y que hay que aguantar, porque el socialismo, ese sistema que están implementando desde hace 60 años, sí funciona. Pero no lo han hecho funcionar y nos piden sacrificios para seguir y ahora además perpetuarlo, hacerlo perpetuo en la Constitución, hacerlo irrevocable, como pone en la Constitución. Eso, familia, es lo que les he enseñado con esa familia, pues es el caso del gobierno cubano. Si llegaste a la conclusión de que esos eran unos malos padres y unos irresponsables, pues el gobierno cubano evidentemente es un mal gobierno y unos irresponsables. El gobierno cubano es un gobierno incapaz, es un gobierno de ineptos. No saben gestionar la economía de un país. Están repitiendo el mismo error una y otra vez, intentando
obtener resultados distintos. Lo que dijo Einstein, que era la locura, hacer la misma cosa intentando obtener resultados distintos, pues es lo que está haciendo el gobierno cubano. Y además de ineptos, son idiotas, porque ya no les vale con haberlo repetido, sino que además lo hacen irrevocable para seguirlo repitiendo durante la eternidad. Y una cosa muy triste es el agradecimiento. Como esos mismos hijos deberían o no estar agradecidos de sus padres, de hecho, 2 del ejemplo que puse se fueron y uno estaba encerrado, que es lo que hace el gobierno cubano con nosotros. Algunos nos hemos ido y a otros los ha encerrado. Y de los 2 que les quedaban por la casa, uno los apoyaba y el otro era indiferente, que es lo que pasa con la población cubana. Algunos los apoyan y los otros les da igual. El caso es que muchos de esos hijos están agradecidos. Y esto es triste. Es triste que además que te apaleen, sigas agradeciendo los palos que te están dando. Les voy a explicar una cosa a los agradecidos del gobierno cubano. Y yo les digo desde la más absoluta sinceridad. Yo respeto que ustedes estén agradecidos al gobierno cubano. Yo no lo estoy. Pero les voy a explicar algo. Un gobierno, ese padre y esa madre, el gobierno cubano, no genera riqueza. Un gobierno no genera empleo. Un gobierno no crea dinero. Un gobierno es una banda de señores que están puestos ahí por el pueblo, por esos hijos, para gestionar el dinero que ponemos en sus manos de la mejor forma posible para que nos den una calidad de vida, nos devuelvan con ese dinero una calidad de vida decente. El gobierno de Cuba no es un ente con vida propia, son personas, es Díaz-Canel, es Fidel Castro. Esas personas, ninguna crea nada, ninguna crea riqueza. Díaz-Canel no crea absolutamente nada, al contrario, es un gasto al erario público cubano. Todos nosotros tenemos que pagarles a ellos sus salarios, por lo tanto son un gasto. Desde ese punto de vista, a ti cubano que estás agradecido a Fidel, a Raúl, a Canel, desde ese punto de vista deberías hacerte mirar un poco tu perspectiva, porque ellos son los que deberían estarte agradecidos a ti. Tú eres el que los mantienes a ellos, no ellos te mantienen a ti. Los que a veces vemos por los vídeos en internet y por las noticias en Cuba, pidiéndole una casa al gobierno, pidiéndole una casa a Raúl. Yo en mi caso, el que me conoce personalmente, sabe que también pedí una casa. Cuando vemos a esas personas, hay que hacerles entender a esas personas, y yo lo entendí años más tarde, por suerte, que los gobiernos no dan casas, que cuando un gobierno te da algo es porque te está quitando por otro sitio. El gobierno no regala nada porque no genera riqueza para regalar nada. Esa casa que tú le estás pidiendo al gobierno no es, primero, no es obligación del gobierno dártela. Y segundo, el gobierno no tiene propiedad para dártela. El gobierno lo que debería darte es una situación económica en tu país para que tú puedas acceder a un empleo y con un salario decente pudieras comprarte una casa o construir una casa. Esa es la obligación del gobierno. ¿Qué pasa? Que en Cuba nos hemos acostumbrado, el gobierno nos ha acostumbrado, precisamente para que le estemos agradecidos y poder chantajearnos, nos ha acostumbrado a darnos cosas o a hacer parecer que nos da cosas. No, señores, no, familia. Los gobiernos no dan nada, porque no crean nada. Si tú no creas nada, no puedes regalar nada. Sencillamente el gobierno de Cuba y todos cogen el dinero de los impuestos, y en el caso del de Cuba, además el que se roba del pueblo, y con ese dinero que es del pueblo, hace pensar que se los regala al pueblo de otra forma. Y eso hace que muchas de esas personas que no entienden el círculo vicioso en el que viven, sigan siendo unos agradecidos del gobierno. Agradecidos de la salud, agradecidos de la educación,
una salud y una educación que no es gratis, que no es gratis. El 13% del PIB del presupuesto general cubano va a pagar la educación. Por tanto, no es gratis, te cuesta dinero. Pública sí es, pero gratis no. Entonces, familia, insisto una vez más, agradecidos del gobierno cubano, no tienen que agradecerle nada. Siéntanse libres de exigirles que cumplan con su función de gobierno y que les garantice una calidad de vida decente. No tienen que agradecerle absolutamente nada. Y además, con el mal trabajo que hacen y la mala gestión que llevan y lo incapaces e ineptos que son, todavía menos tienen que agradecerles. Esto es lo que quería decirles hoy, familia. Una herramienta simple para desmontar esos argumentos de esas personas que siguen dando gracias a Fidel y a la revolución como si Cuba hubiera nacido en el año 59. No. Estas personas son unos ladrones y además agradecidos. Te han engañado, te han quitado tu dinero, te lo han dado otra vez y te han hecho que se lo agradezcas encima. Así de simple. Nos vemos en próximos videos, familia.